Hermanos y amigos, buenas tardes. En el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, gracias a su misericordia puedo nuevamente estar predicando el Evangelio del Reino, como acostumbro a decir siempre, con la Biblia en la mano. Y esta vez voy a continuar el tema que quedó inconcluso en la prédica pasada, que titulé Señales antes del fin. Y como de costumbre lo empiezo con el Padre Nuestro que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. También voy a entonar una alabanza que se llama Te necesito, porque es innegable que todos y cada uno de nosotros necesitamos que Dios more en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así, haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un vasto desierto. Perdona, oh mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi vida, en mi mente, en mi alma y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia, no quiero seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en mi alma es mejor no haber nacido. Perdona, oh mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi vida, en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia, no quiero seguir.
Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. El vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en mi alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito en mi vida, en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Apartado de tu presencia, no puedo vivir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Todos necesitamos de Dios. Muchos no lo saben, muchos no lo creen así, pero todos necesitamos de su amparo, de su misericordia y de su conducción. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas, buenas tardes. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que su presencia y sus bendiciones estén aquí hoy con nosotros y también sobre nosotros, porque sabemos que su palabra es verdadera y se cumple. Y Él en Mateo 18:20 nos dijo, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Por eso es que siempre les digo que digamos que estamos congregados y reunidos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él esté presente y sus bendiciones sobre nosotros caigan. Igualmente le reitero el favor que le solicito de tener su Biblia al alcance para poder verificar las escrituras que se indican en la prédica y se puedan comprender el contenido de su mensaje. Porque estas prédicas las hago con la Biblia en la mano y no con imaginaciones productos de mi mente. Hermanos, amigos, si la humanidad supiera, siquiera un poquito, si la humanidad conociera siquiera un poco de la inmensa riqueza que contiene la palabra del reino, acudiría en multitudes a escuchar las prédicas de la palabra de Dios, para observar por sí mismo y entender las inagotables riquezas que contienen los tesoros que Dios nos prometió, que son nada más y nada menos que la salvación y la vida eterna. Pues bien, en la prédica pasada estábamos leyendo a Mateo 24, que es el que se titula Señales antes del fin. Pero solamente alcanzamos a llegar al capítulo, en el capítulo 24, al versículo 30, que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuáles son esas tribus de la tierra que se van a lamentar? Pues sencillamente son todas aquellas personas
pueblos y naciones, a quienes se les predicó el evangelio del reino y no quisieron creer en Jesucristo, hombre, como su verdadero y único Dios y Salvador. Pero cuando ya Jesucristo venga en su manifestación gloriosa, no habrá tiempo para el arrepentimiento y ahí será el llorar y el crujir de dientes. Pues bien, llegamos hasta el versículo 30, pero por la importancia del capítulo 24 de Mateo, para comprender las señales que han de suceder antes del fin, lo amerita. Voy a continuarlo a partir del versículo 31 para que la prédica sea completa y no dejar cabos sueltos ni vacíos sin explicar. Entonces continuemos leyendo el versículo 31 del capítulo 24 de Mateo, que nos dice: y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, la palabra se le predica a todo el mundo. No todo el mundo cree, no todo el mundo reconoce a Dios nuestro Señor Jesucristo como su gran Dios y Salvador. Y todos los que lo creyeron en Él, todos los que creyeron en Él, seremos recogidos desde los cuatro vientos de la tierra. Este mensaje para los creyentes es grandioso. Grandioso porque en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, se nos dicen que los que estén vivos hasta la venida del Señor no precederán a los que durmieron, es decir, no iremos primero a recibir a Dios en el cielo que los que ya fallecieron, a los que durmieron, sino que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oigan bien, cuando Dios aparezca en los cielos, nuestro Señor Jesucristo, primero ya dejamos claro en la prédica pasada que todo ojo lo verá y que no hay necesidad de que uno le diga al otro: mira, está en la esquina, está en la vuelta, acaba de salir del éxito. No, todo ojo lo verá porque será como el sol que sale por el oriente y se pone por el occidente. Entonces, pero al momento de venir Jesús, los que estén aquí en la tierra irán después. Puede ser enseguida, pero primero los que durmieron en Cristo Jesús, en la fe en Dios nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en la primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego los que vivan, pero que vivan y crean en el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, con esta palabra tenemos que alentarnos los unos a los otros, mucho más cuando sabemos que el tiempo está cerca. Y los juntados seremos millones de millones, y su número será como la arena del mar. Porque aun cuando aparentemente muy pocos creen, o muy pocos se congregan, o muy pocos quieren escuchar la palabra de Dios, la cantidad de los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro gran Dios y Salvador es como la arena del mar. Porque son miles y miles y miles de millones de seres humanos que han venido a la tierra y ya se han ido, y son miles los que hoy estamos y los que estarán hasta cuando Dios venga en su gloria.
Pero fíjense lo que nos dice. Dice, estad alerta, porque dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, si vemos que la rama de la higuera está tierna y conocemos que el verano ya se acerca, así cuando nosotros, como estamos viendo, la guerra, los terremotos, los tsunamis, el hambre, las pestes, la pandemia, todas esas señales que Jesús nos dio, entonces nosotros sabemos que la rama está tierna y que estamos cerca a la puerta. ¿De qué? Del fin. Porque precisamente ese capítulo 24 de Mateo se titula Señales antes del fin. Pero nosotros viendo todos estos acontecimientos sabemos que todas esas señales que hemos mencionado, de guerra, de tsunami, de hambres, etcétera, son las que nos van indicando a nosotros que el tiempo está cerca. Sabemos que ese no es el parto, pero sí sabemos que son comienzo de dolores. Es decir, ya empieza como cuando tú pones a calentar una olla con agua. Primero va tomando calor, después van surgiendo de abajo unas burbujitas hasta que entra en plena ebullición. No es la ebullición, apenas están saliendo las burbujitas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero dice también a los que estamos convencidos y creemos en Jesucristo Dios nuestro Señor. Dice, mas nosotros no estamos en tinieblas. Para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Ahora vamos a ver esto de ladrón en la noche. Es decir, nosotros estamos velando, estamos orando, estamos clamando, estamos pidiéndole a Dios salvación y vida eterna por la fe que tenemos en su nombre, en el nombre de Jesús. Acuérdense, hermanos míos, que en Hechos 4, 11 y 12 se nos dice, esto yo tengo que reiterarlo porque es que es la mejor manera de que enlacemos las palabras de Dios y entendamos cómo es que son las cosas. Dice, la fe es en el nombre de Jesucristo, porque así está escrito. En Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12 se nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y agrega, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por eso a muchos le puede parecer pedante de mi parte, grosero, antipático, que yo predique el nombre de Jesús y diga que los demás nombres no salvan. Porque en la palabra de Dios está escrito que bajo el cielo no hay otro nombre diferente al de Jesucristo donde tú puedas encontrar salvación. Así de sencillo. A ti no te salva el nombre de Pedro, ni de Juan, ni de María, ni de Carmen, ni la misericordia, nada de eso. A usted, hermano, y a mí nos salva la fe por gracia en Jesucristo y en nadie más. Pero ¿cómo dice entonces? Nosotros los que velamos y estamos pendientes, como dice acá,
nosotros no vamos a dejarnos sorprender como el ladrón que entra en la casa de noche a robar. ¿Por qué? Porque si el dueño de casa, ves que en la Biblia dice que Dios vendrá como ladrón en la noche. Y nosotros, como sabemos que hay un ladrón merodeando nuestra casa y que quiere hurtarnos la fe, porque no se trata de robarnos la olla a presión ni el televisor, no. Lo que el ladrón, el contrario, el diablo, la serpiente antigua, quiere robarnos a nosotros, es la fe en Jesucristo. Y él trata de hacerlo de la mejor manera, dentro de su maldad, y metiendo espíritus inmundos en las personas para que las personas se desvíen de la palabra del evangelio del reino, y él captura esa alma y ya llegó como ladrón en la noche. Tú no te das cuenta porque tu reloj y tu televisor sigue ahí en la casa, pero digamos, el elemento que él quiere hurtar es tu alma. No es el radio Philly, no es el carro. Él te quiere robar el alma. Por eso es que en la Biblia debemos interpretarla en el espíritu, hermanos. Porque como decía Pablo delante del rey Agripa, la palabra de Dios, que supuestamente Agripa también debía conocer, es locura. Y que la palabra de Dios no fue hecha en ningún rincón. ¿Por qué? Porque todos los profetas anunciaron lo que iba a suceder, que un niño iba a nacer, que la Virgen concebiría, que cuando Él viniera conoceríamos el nombre de Dios. Todo eso está escrito y eso fue publicado por los profetas y está consagrado en las Sagradas Escrituras para conocimiento de todos los hombres sobre la tierra. No fue hecho en ningún rincón, Dios no hace nada escondido. Pero también dice que todo eso al hombre normal, al hombre natural le parece locura, porque es que el conocimiento es grande, el conocimiento es inmenso, y entonces el que no entiende le parece que lo que el predicador habla es locura. ¿Por qué? Porque han de ser discernidas en el espíritu y él no las puede entender. Así de sencillo. Entonces dice, si el dueño de una casa supiera a qué hora se va a meter el ladrón. Sí, si tú supieras cuándo viene la tentación, lo rechazas de inmediato. ¿Por qué? Porque tú estás alerta, tú estás atento, tú no estás dormido. Eso es lo que nos quiere decir. Si tú sabes cuándo el ladrón viene, no lo dejas entrar. Pero en el aspecto material, si de eso se tratase, de que es un ladrón que te va a entrar a la casa a robar la televisión, ¿tú qué harías? Lo esperas a medianoche que él trate de entrar con un bate de béisbol detrás de la puerta para darle en el tobillo y cosa de que no te pueda hurtar. Pero aquí no se trata de robarte cosas materiales, es tu espíritu, es tu alma. Él viene por tu alma, él no viene por cosas materiales. Por eso es que hay que interpretar la Biblia en el espíritu, porque así debe ser discernida la palabra de Dios. Si dice, como ladrón en la noche, yo no voy a pensar que me van a forzar el portón y van a entrar a robarme el televisor. No, el ladrón es Satanás. Y él viene por ti, por tu alma. Porque la guerra es espiritual. Y así como hay soldados de Satanás, espíritus inmundos, atacando al hombre, así también hay un ejército de Dios en la tierra, predicando el evangelio para combatirlo. Ahí es como más o menos podemos ir interpretando las cosas en el espíritu, hermano. Entonces, nosotros podemos conocer que el tiempo está cerca, porque todas las señales que Jesucristo nos dijo se están cumpliendo. No, el homosexualismo, perdón por la interrupción,
aumenta a un ritmo desenfrenado. Los hombres se creen mujeres y las mujeres se creen hombres. El crimen y la maldad está por doquier. Y los gobiernos del mundo se muestran incapaces de controlar y resolver tanta perversidad y maldad. Continúa en el versículo 34 diciendo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Averiguando y estudiando un poco, repasando historia, tenemos que se cuenta que hasta hoy el mundo ha vivido 4 civilizaciones. No soy muy experto en el aspecto histórico, pero entiendo que hasta Noé llegó una civilización y antes de Noé ya se había acabado con la de los antepasados lejanos, y hubo otros ciclos de vida que también terminaron en destrucción, como terminó la generación de Noé cuando Dios envió el diluvio. Pero hay un versículo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto es lo que está ocurriendo. La palabra de Cristo no pasa. Pero el cielo y la tierra pasarán, pues está escrito que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando hacían lo que hacían, Dios mandó el diluvio, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Si la humanidad anda distraída, anda en todo, pero no anda pendiente de Dios, no lo ha aceptado ni lo ha reconocido en su mente y en su corazón como su Dios y Salvador, y para esta gente no va a haber salvación ni vida eterna. Ahora, nosotros los gentiles tenemos un trato más especial, porque nosotros no estuvimos bajo la ley de Moisés, porque eso fue para los judíos nada más. Cuando murió Jesucristo, los mandamientos consagrados o contenidos, o más bien expresados, dice en la Biblia, los mandamientos expresados en ordenanzas fueron abolidos cuando Cristo murió en la cruz. Y sabemos que se rasgó el velo en dos y que Dios de los dos pueblos hizo uno solo, de manera que ahora espiritualmente nosotros también somos judíos. Pero a nosotros concretamente se nos prohíbe fornicar, comer carne de ahogado y adorar muñecos de yeso, madera, piedra y metal. En un momento de otra prédica diferente nos detendremos a mirar cuál es la verdadera situación de los gentiles, porque ahora ya la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice bendito el Señor, creo que es en la primera o en Colosenses 8, que ya la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O sea que basta solamente con creer en Jesucristo, en su nombre, para poder ser salvo. Y reitero, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando sucedan estas cosas y ya la venida del Señor esté subiendo los espíritus, o como Dios quiera, si es en carne también, porque dice en una parte de la Biblia que los huesos volverán a tomar su forma. Los que estén vivos van a ver cosas extrañas, porque dice, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, 2 personas van hablando en el campo y cuando viene a ver el otro ya desapareció. Y será asombroso porque se extrañará y dirá, ¿para dónde cogió? No lo ve porque va a recibir al Señor. Lo mismo dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra dejada. Igual le pasará. Están en el molino, no solamente moliendo, sino hablando, y cuando viene a ver ya la otra no está. Entonces dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces dice que el día y la hora, dice, no lo conocen sino ni los ángeles del cielo, sino solamente Dios. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Entonces por eso es que algunos señalan que como Dios dice que el día y la hora nadie la sabe, entonces otros, queriendo ir más lejos, van y buscan y sacan cuentas, de acuerdo con las profecías de Daniel y otras profecías, para establecer el año. Porque como Dios dijo que el día y la hora no lo sabe ninguno, entonces ellos van a buscar el año. Acuérdense que en la prédica pasada hablábamos de Isaac Newton, que duró años estudiando la Biblia y concluyó, según él, que el fin del mundo sería en el año 2060. El año. Pero él no se atrevió a decir ni la hora ni el día. Porque nadie lo sabe. Yo por ahí también me aventuré a determinar qué posible año podría ser. Y tengo mi metodología para llegar hasta allá. Y a mí me dio hasta el 2101. Pero dice Newton que en el 2060, vaya uno a saber. Solamente Dios sabe. Pero es que uno no puede estar haciéndole creer a la gente lo que uno piensa. Es lo que dice la palabra de Dios. Bastémonos con saber que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces nos alienta diciéndonos, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si no sabemos ni el día ni la hora, pero cuando Él llegue, mucha gente estará dormida, pero dormido espiritualmente no significa estar acostado en la cama con abanico o con el aire acondicionado, no. Dormido es mental y espiritualmente, porque tú no estás esperando a Cristo, tú no lo has reconocido como tu gran Dios y Salvador, tú no crees en la promesa de la salvación y de la vida eterna. Entonces, no estás preparado. Dice, por tanto, también vosotros estás preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por ahí un amigo de acá, antes de ayer me dijeron que murió durmiendo. Bueno, Dios quiera que llevara a Cristo en su mente y en su corazón. Sin embargo, uno ora y pide que Dios le dé salvación y vida eterna. Porque la gente se burla del Evangelio, de la promesa de Cristo, pero no se quiere morir. Y cuando se muera, si lo cogen distraído, no va a gozar de la vida eterna, sino antes, por el contrario, como dice en Apocalipsis 2:11, sufrirán el daño de la segunda muerte. Y ese daño
de la muerte será para toda la eternidad. Porque acuérdense que todos vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo, y para estar juzgados hay que estar vivos. Entonces quiere decir que los muertos resucitarán para ser juzgados y los buenos serán apartados de los malos. Eso es lo que está en la Biblia. Tal vez lleguemos hasta allá hoy. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. O sea, esperándolo, creyendo en Él, orándole a Él, en ayuno, predicando el Evangelio, alabando y exhortando a los pueblos en la fe. Ojalá, dice, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo encontrará dormido, ignorante, sin conocer la palabra de Dios, sin creer en Dios, sin haberlo aceptado, sin haberse bautizado en su nombre, sin buscarlos, nada. O sea, como decía un escritor por ahí, que lo más sensato del hombre es buscar las respuestas espirituales que hay en este mundo. Pero es que hay gente que ni siquiera de eso se preocupa. Y yo agregaba pues que no solamente eso, sino que se van del mundo y no saben ni por qué vinieron ni por qué se van. Es decir, el extremo de la ignorancia espiritual. Y dice la palabra, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el impío y el incrédulo se den cuenta de la verdad que contiene la prédica del Evangelio del Reino, tal vez ya sea demasiado tarde y se perderá la salvación de su alma y sufrirá el daño de la segunda muerte de que hablábamos, que está en Apocalipsis 2:11. Porque esta segunda muerte será para la eternidad. Pues si estamos vivos ahora y vamos a resucitar, ¿por qué no podemos seguir viviendo para siempre? Y esa es la promesa de Dios, la vida eterna. O sea, hay que correr detrás de esa promesa porque sabemos que el que nos lo prometió es verdadero. Entonces, surge una pregunta, hermano, amigo, tú que me escuchas, la prédica del Evangelio, ¿tú quieres ser salvo? Si quieres ser salvo, repite conmigo, Señor, yo te reconozco y te acepto en mi vida, en mi mente y en mi corazón como mi único gran Dios y Salvador. Fíjense ustedes lo fácil que es. Dice, si creyeres en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Nada más es tener fe. Ya no se nos pide por obras, como estaban los judíos bajo el mandato de la ley. Hago la claridad, eso sí, que la ley entregada a Moisés en las tablas están vigentes. No matarás.
No te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. No levantarás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos, no desearás la mujer del prójimo. Esos 10 mandamientos están vigentes. Los otros mandamientos contenidos en ordenanza, que son, dicen algunos, más de 400, que eran los que Dios le entregaba al pueblo judío a través de Moisés por ordenanzas, ya no están vigentes. Incluso el diezmo no es obligatorio, es por vía de voluntad, digámoslo así. Y muchos por su voluntad dan más. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Como el término preciso es por generosidad. Pero no es por imposición, como obligación. Es por generosidad del que da. Porque Dios ama al dador alegre. No obstante, como yo les he dicho, yo no, gracias a Dios, no solicito sino atención a las prédicas. Porque aquí estamos declarando verdad. La verdad que Dios nos dio por revelación de gratis. Y así como yo la recibí de gratis, así la predico de gratis. Sin exigir nada a cambio. Pero nada es nada. Bendito el Señor. Claro que cuando tú declaras que Jesucristo es tu Dios y lo reconoces en tu corazón como tu único Salvador, ya no puedes seguir creyendo en imágenes de palo, vestidas con corona y eso que no sirve para nada, porque como dice en el Salmo 115, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan por su garganta, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. ¿Por qué, hombre? Sencillamente porque eso las hizo un artífice en el patio de su casa. Pero nosotros que somos hechos por Dios, si hablamos, vemos, oímos, olemos y palpamos y caminamos, porque somos seres vivos. ¿Cómo vamos a adorar nosotros estatuas muertas? Por mucho cuento que nos echen, de que no, que eso es una representación, que fíjate que si crees en ella, ella va, y el que ella representa va y habla con Dios y de inmediato tú, no. Bendito el Señor, esos son cuentos chinos, son fábulas. Eso no es bíblico, es antibíblico. Porque la adoración de tales estatuas está prohibida en la Biblia más de 250 veces. Y quien hace eso, obviamente, está haciendo lo contrario a lo que Dios manda. ¿Qué dice? A ver si lo recuerdo. ¿Qué dice en la primera de Corintios 10, 14 al 22? ¿Qué dice? Dice así más o menos. ¿Qué digo pues? Que el ídolo sea algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, al demonio lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. O provocaremos a celos a Dios. Somos más fuertes que Él. Claro que no. Si Dios no lo prohibió, no lo hago. Bendito el Señor. A nosotros, los gentiles, en este caso hablo a título personal, quien por la misericordia de Dios recibió revelación de la palabra de Dios, no se nos exige sino
no comer carne de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos, y de fornicar, y no fornicar. Pero a nosotros los que conocemos, a los gentiles en general no se nos exige eso que les decía ahora. Pero a los que conocemos por revelación la palabra de Dios, se nos exige más. Claro, porque Él dijo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, si Dios nos dio palabra, nos dio conocimiento, nos dio entendimiento, así sea mediano o poquito, pero nos dio la capacidad para enseñar y predicar el nombre de Jesucristo, a nosotros se nos exige que lo hagamos. ¿Por qué? Porque dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y vean ustedes aquí a este varón, pecador, predicando el nombre de Jesucristo después de 2023 años. Yo no soy israelita, espiritualmente sí, por lo que acabamos de explicar, pero estoy dando testimonio de que Jesucristo vive, que Él no está colgado en un madero cruzado de brazos, no. Él resucitó al tercer día. Y por eso es que dice que debemos creer en Él en espíritu y en verdad, no con un muñeco enfrente, que no representa nada, ni puede hacer nada por Él, ni por nadie. Muchos creen, me censuran, atacan, porque yo soy severo cuando hablo, pero es que la palabra no es blanda en ese sentido. Porque dicen, maldito el hombre que haga escultura, maldito. Oye, obviamente que esa maldición del que hace la escultura se extiende a quien la adora. Eso es lógico. Pero la gente no lee la Biblia y cualquiera lo coge y lo enreda, lo engaña y lo pone a seguir, como la hoja que lleva el viento de un lado para otro, tal y como la alabanza que acabamos de cantar. Bendito el Señor, pero ¿qué dice respecto de nosotros los que hemos tenido revelación de Dios? Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, claro, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, rasgó el velo de arriba a abajo. Y dice entonces, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que invocar el nombre del Señor, no cualquier nombre. La Biblia solamente habla de un solo Dios y el nombre de Dios es Jesús. Porque las cosas viejas pasaron y he aquí todas fueron hechas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. No me conoceréis. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Porque así estaba escrito en Isaías 6:10. Que al pueblo judío se le iba a engrosar el corazón, se le iban a cegar los ojos y se le iban a tapar los oídos y nada los iba a hacer conocer el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, así como termina Romanos capítulo 16, 25 al 27, si mal no recuerdo la cita. Entonces, pero a los testigos se les endureció el corazón, sus ojos se cegaron y sus oídos se taponaron para que no entendieran, para que pudiera llegar a nosotros la misericordia de Dios para ser salvos por mediante la gracia, por la fe en Jesucristo.
Pero Dios ya se los había dicho. Allá en Isaías 43:10, Dios, nuestro Señor Jehová, en el Espíritu, el verbo, porque Jesucristo ya venía verbo y carne, porque el verbo se hizo carne en Jesús. Por eso es que hay que entender el cambio. Jehová le dijo a los israelitas a través de Isaías: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y dice que en el único nombre que hay salvación es en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo dice: voy a prepararos un camino al cual vosotros no podéis ir. Y Santiago le preguntó: Señor, muéstranos el camino y basta. Y Jesús le respondió y le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe, queriendo ir más lejos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y basta. Y el Señor le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y si, ¿cómo vas a decirme tú, muéstrame al Padre, si yo estoy aquí? Claro que estaba en carne. ¿Por qué? Porque en la primera de Juan, versículos 1 al 14, en esto tengo que insistir a ver si es posible que logre llevar digamos, el conocimiento a quienes me escuchan, que dice que en el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo? Jehová, el que le dijo a Noé: prepárate un arca y calafateala por dentro. Y el que le dijo a Abraham: no extienda tu mano sobre tu hijo Isaac. Y el que le dijo a Moisés: quítate la sandalia porque la tierra que pisas es santa. Ellos lo oían, lo obedecían, pero no lo veían. En cambio, ahora lo vimos. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y si no, entonces la palabra de Dios no se ha cumplido, o Dios es mentiroso. Porque Juan dice: en el comienzo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nada sin el verbo fue hecho, la palabra. Pero la palabra no se ve. Por eso fue que Él se hizo hombre y vino al mundo, porque entendió, Dios lo sabía, que mediante la ley no se salvaba a nadie. Él vino y se humilló a sí mismo, dice, porque estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte, y muerte de cruz, para lavar nuestros pecados con su sangre. Ese fue el precio que Dios pagó por nosotros, su sangre, hecho hombre. Y bueno, después también hay otra manifestación, porque ese verbo que se hizo hombre, después ese verbo volvió y recuperó su capacidad de verbo, porque dejó la carne cuando Jesucristo murió. Ya y se le apareció a Saulo en el camino a Damasco. Ya Saulo no vio a ningún Jesucristo. Lo que escuchó fue la voz que le habló a Noé, que le habló a Abraham y que le habló a Moisés, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le respondió y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué dijo Saulo? Y Saulo era el mayor perseguidor de los apóstoles y de los cristianos, porque él creía en Jehová, pero cuando vio que el verbo era Jesús mismo, entendió y le dijo: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y él le dijo: ve a Damasco, que allá hay un tal llamado Ananías, que él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y ahí en Damasco le tocó a Pablo empezar a predicar el evangelio que yo estoy predicando hoy. Amén. Bendito el Señor.
Entonces ahí hay que leer la Biblia, hermano, entrar en oración y pedirle a Dios que nos dé revelación. Porque no hay mayor tesoro en el mundo. Eso es lo que yo siento, es lo que yo concluí. Conocer a Dios es la mayor riqueza que hay en el mundo. Saber que tú eres hijo de Dios, que hay una promesa de salvación y de vida eterna. Eso es grandioso, hermano. Y por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que si Dios quiere, otros entiendan y lo conozcan, y lo busquen, y lo prediquen. Porque hoy que me escuchas tú, mañana si tienes revelación de Dios, a ti te escucharán otros. Y el Evangelio de Dios se está predicando en todo el mundo. Pero hay que buscarlo, porque Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y sí, busca, encuéntrame. Porque termino diciendo, Jesucristo también dice: he aquí que estoy a la puerta y toco, y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Búscalo y abre la puerta de tu mente y de tu corazón para recibirlo, que él cenará contigo. Amén. Bendito el Señor. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio continuaré predicando el Evangelio del Reino en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos.